Ya te digo, participan muchos factores, pero volviendo al tema, el estudio y todo el sacrificio que ustedes están haciendo va a tener sus frutos. Así que por eso es que yo los insto a que sigan, que no se queden. Son muchas las tentaciones, y más a la edad de ustedes que son jóvenes, las hormonas piden, eh, cuando trabajan es peor, porque el estudiante que no trabaja normalmente anda con los bolsillos flacos, entonces no tiene muchas posibilidades de inclinarse para la joda, la diversión. Pero resulta que si vos trabajás y estudiás, si trabajás tenés platita. Entonces no van a faltar las tentaciones de decir, me voy a la fiesta. Y en la fiesta están las chicas, que buscan lo mismo que nosotros, pero al revés. Y bueno, todas esas distracciones, ¿has visto? Te van llevando a que el estudio vaya quedando. Toda carrera universitaria es pesada, en particular la de ingeniería. Yo le digo porque es la que yo conozco, la que yo viví, y el estudiante de ingeniería es un estudiante, es una persona sacrificada, mucho más si trabaja. Así que, bueno, changos, ¿cómo les gusta hacerme hablar para que no hagamos de la materia? Entonces, estábamos con el tema del lugar geométrico de las raíces. Ahí he subido unos videos que están lindos también. No me ha gustado los otros días de los videos de Raúl Torres, porque los primeros están lindos, tienen buena definición, qué sé yo, pero en los otros no se entiende mucho. Digamos que como para ayudarlos, para que estudien este tema que es importante, porque este método sirve para el análisis y para el diseño de sistemas de control, para los dos. Entonces está bueno de dominarlo. Mucho más allá de lo que se puede hacer con MATLAB, porque MATLAB tiene la posibilidad de que solito lo grafique al lugar geométrico de las raíces, también entiendan cómo se lo arma manualmente. Entonces, estos videos, incluido, ahí he subido otro que me ha gustado, de Jaime Arango, nada más que estos son largos. Estos duran como una hora uno y el otro como 50 minutos, una cosa así. Todos versan sobre lo mismo. Obviamente, el lugar geométrico de las raíces. Y dan las metodologías para aplicarlo al método. Tiene muchas reglas que hay que ir haciéndolas paso a paso. Eh, a mí me parece una exageración estudiarla todas las reglas, porque en definitiva disponemos de un software actualmente que hace la gráfica. Pero hace unos años, cuando no estaba el software, este método había que armarlo a mano, y es un muy buen método de ayuda para visualizar el comportamiento de sistemas dinámicos, que ustedes han visto que nosotros recurrimos a la transformada de Laplace, porque los sistemas dinámicos se los modeliza con ecuaciones diferenciales, y trabajar con ecuaciones diferenciales es complicado. Trabajando en el dominio de la frecuencia compleja, ese problema se vuelve un poco más sencillo, porque se transforma en una ecuación diferencial, se transforma en una ecuación algebraica. El gran problema es que es un artificio matemático el que se usa para eso, porque en definitiva lo que nosotros queremos ver es la respuesta en el tiempo, o sea, cómo responde ese sistema dinámico y cómo se lo puede controlar. O sea, la variable física de interés, nosotros queremos que haga lo que nosotros queramos, no lo que ella quiere. Entonces, este método del lugar de las raíces es un método que, como primera medida, y esto tiene que quedar bien clarito, es un método que parte de los polos y de los ceros del lazo abierto. Ahora vos dirás, ¿qué es lazo abierto? Bueno, este archivo es el que más me gusta,
Y sobre eso vamos a ir hablando. Este lo ha ideado un hombre apellido Evans. Lo vamos a ir leyendo. Lo que ustedes no vayan entendiendo me avisan, por favor. Este método, lo que no me gusta de esto es que para explicar el método parte de casos particulares. Sería mucho mejor, es mucho mejor entenderlo esto de una manera general. Recuerden que esta estructura, yo les dije que con esta estructura vamos a trabajar todo el año y la repasemos. Entrada de referencia, salida de una magnitud física, es la que nos interesa. Planta, que es un sistema dinámico que hay que controlarlo. Sobre esto no se puede hacer nada. Ahora, a esa variable física hay que realimentarla con un sensor. Aquí, por cuestiones de comodidad, se considera que hay una realimentación unitaria, que el sensor no tiene una dinámica, pero en realidad los sensores sí tienen una dinámica. Y como nosotros ya hemos estudiado los diagramas de bloques, existe la posibilidad de que el bloque que está acá se lo pase para aquí, de forma tal que te quede una realimentación unitaria. Lo único que obviamente ya se modifica la dinámica de la planta. Pues lo único que hace es trasladar este bloque para allá. Ahora, sobre esta estructura, definamos lo siguiente. Esta es la planta. Este es un controlador que se le pone. Aquí lo único que vos podés variar es la ganancia, K. Entonces, la relación que hay entre C y R se llama función de transferencia de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque aquí hay un sistema realimentado. Entonces, C sobre R es la función de transferencia de lazo cerrado. Ahora, esa función de transferencia se la calcula como la ganancia del camino directo, dividido 1 más, ¿por qué más? Porque la realimentación es negativa, 1 más la ganancia de lazo, también se le llama ganancia de lazo abierto, también se le llama lazo de control a esto, este caminito. Ese es el lazo de control. Y acá está, mira, a ver, C sobre R es la ganancia de camino directo, que sería K por esto, dividido 1 más la ganancia de lazo, que es K por GDS, y por 1, en este caso, que tiene ganancia unitaria la realimentación. Entonces, ¿para qué te sirve este método? Para que vos estudies cuál va a ser la ubicación de los polos del lazo cerrado, porque eso es lo que interesa, el lazo cerrado. Porque en función de la ubicación de los polos del lazo cerrado va a ser la respuesta de la variable física que nos interesa. Ahora, la ganancia de lazo, 1 más la ganancia de lazo, no sé aquí dónde la... No, aquí no hace mención de la ganancia de lazo. A ver aquí. He estado mirando estos. Acá, si vos desarrollas esa formulita, te va a quedar el camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo. Y si vos a la ganancia de lazo la igualas a 0, a eso se llama ecuación característica. De ahí, si vos pasas este 1 al otro miembro, te va a quedar con menos 1. Entonces, la ubicación de los polos del lazo cerrado va a depender de la ubicación de la ecuación característica esta. Pero resulta que cuando vos empezás a variar esta ganancia acá,
esos polos se van corriendo. Entonces el método del lugar geométrico de las raíces consiste en individualizar los polos de lazo abierto, o sea, los polos de K por G sub 0 de S y por 1. Los polos y los ceros de lazo abierto. Ahora, la ubicación de los polos de lazo cerrado, que en definitiva es lo que a vos te interesa, va a estar en el lugar geométrico de las raíces. O sea, es una gráfica que te va indicando cómo se van a ir ubicando los polos de lazo cerrado cuando vos vas variando algún parámetro. En particular, en este caso, la variación de K. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el método también sirve para que vos hagas la variación de otro parámetro, no tan solo el de la ganancia esta K. Entonces, el método dice que partiendo de la ubicación de los polos y los ceros del lazo abierto, a medida que vos comiences a variar esa ganancia, supongamos que hagamos el lugar geométrico del sistema con variando la ganancia K, van a partir de los polos cuando K vale 0 y va a llegar a los ceros del lazo abierto cuando la ganancia valga infinito. Esa demostración viene porque, a ver, vamos a tratar de explicarlo a eso. Mira, entonces, yo quiero una fracción. Y de S sobre R de S, que es la función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Es igual a fracción el camino directo, que sería K por G de S, dividido 1 más K por G de S y por H de S. Hasta ahí vamos bien. Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Esta es la función de transferencia de lazo abierto. Perdón, de lazo cerrado. ¿De qué va a depender? O sea, los polos de esta función de transferencia, ¿dónde van a estar ubicados? Bueno, va a estar ubicado cuando vos hagas esa ecuación, que se llama ecuación característica, igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? Sí, así es. Es el denominador. Exacto. Y de aquí sale la famosa condición de ángulo y magnitud cuando vos haces un pasaje de término. Si vos pasas el 1 que está sumando al otro miembro, te va a quedar K por G de S por H de S igual
a menos 1. ¿Sí? Haciendo un simple pasaje de términos. Pero resulta que este es un número complejo. Si es un número complejo, tiene dos partes, un ángulo y tiene una magnitud. O sea, para que vos veas la ubicación del polo del lazo cerrado, tenés que ver que esto se cumpla. Pero ahí vos tenés dos cosas. Por un lado, la condición de magnitud. Esa condición de magnitud se va a dar cuando el módulo de esto, ¿cómo se puede poner módulo? Insertar. A ver, el módulo de esto, ustedes saben que el signo de módulo no es ese, ¿no? Cuando el módulo valga 1, porque este es un número complejo, entonces el módulo tiene que valer 1. A ver si puedo insertarlo mejor. Tienen que ir a ecuaciones, profe. Sí, ahí existe el signo Claro, módulo. ahí a donde dice énfasis. Creo que es a donde dice énfasis. Ah, no, era a donde había elegido usted primero. Corchete. Ahí, claro. Y ahí tiene. Acá está el módulo. eh, y ahora le Módulo tengo que pegar de, la ecuación ahí. ahí está. Entonces borramos esto. Ahí está. Esa es la condición de magnitud. Pero después hay una condición de ángulo. No sé qué he hecho. Para la condición de ángulo, existe la posibilidad de buscar el símbolo de ángulo. A ver, ayúdame, Luque. Sí, ¿Cuál es? ahí, digamos, tiene que tocar donde están todos los símbolos, a donde está es ahí, y creo que le da la opción para cambiar por En, símbolos en la, matemáticos. en la flechita de más abajo, profesor, la que tiene la rayita. No, esa. Ahí, arriba, Y en vez de puede cambiar. matemática básica, ponga. Símbolos tipo letra. O sí, símbolos tipo letra, creo que ahí está. No. ¿Usted busca los símbolos en griego? El símbolo de ángulo. A ver, geometría. Capaz que está ahí Ahí en en matemática geometría. básica. Ahí está. Entonces, el ángulo eh, de esto tiene que ser igual a 180 por, ¿cómo era la formulita? Eh, ¿Para cuál? para que el ángulo sea 180 por n más 1, ¿cómo era? Una cosa así. Creo, creo que Ya te, sí. en todo lado está la formulita esa. Acá está. Más o menos 180
por 2n más 1. Así es. Y este es más menos. Ay, Dios. Ahora tiene que volver a tocar la flecha de La flechita, abajo. la última de abajo. Más o menos está ahí el O en, matemático. En diseño, profesor. Diseño. En la Matemático. solapa diseño. Ahí está. Ahí está. Más menos. ¿Cuánto era? 2n más 2n 1. más 1. Así es. 2n más 1. Ahí está. Esa es la condición de ancla. Más menos 180 por 2n más 1. Ahí está. Más menos 180 por 2n más 1. Ahora, esas dos condiciones se tienen que dar para que un polo de lazo cerrado pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Bueno. A ver, un momentito. Ahora, esta expresión GDS por H, esa expresión, vos la podés poner como de la siguiente manera. Esta expresión. O sea, la ecuación característica, ¿verdad, profesor? Sí. Esa expresión vos la podés poner como 1 más, y observen ustedes lo que estoy por hacer. Arriba ponemos K, que sería esta K, y G por H lo podés expresar como una multiplicación a ver, capaz que me conviene otro. Ese símbolo productorio. El símbolo producto. Ay, Dios, me ha sacado. Deshacer, profe, no. Ahí está. No, es que ya me ha sacado del insertar. Vamos de nuevo. Insertar una ecuación. Esa expresión vos la podés poner como 1 más K por GDS por HDS, puede ser el cociente de este es mejor. ¿Por qué me lo pone así? Si yo Porque creo tengo... que una vez que escriba ya se va a acomodar solo. Bueno, entonces yo voy a usar acá una variable, le voy a llamar J, desde J igual a 0 hasta M, y acá puedo poner S más
C sub J, donde el C es la ubicación de los ceros. O sea, acá pongo S más C1, que es la ubicación de un 0, más C2 hasta M, suponiendo de que tenga M ceros. Y abajo también puedo poner la sumatoria desde I igual a 0 hasta N de S más la ubicación de los polos. ¿Se entiende lo que dice, chicos? Lo único Sí, que, en vez de usar, Sí, está usando la digamos, variable producto, compleja, digamos. O claro, sea, la productoria de la variable compleja. este producto GDS por HDS yo lo puedo poner como el cociente de productos. en vez de poner toda la multiplicación, pone, digamos, pone el signo multiplicador. Claro, obviamente que yo aquí tengo que saber la ubicación de los ceros y de los polos del lazo abierto, que es G por H. Entonces aquí yo puedo calcular el ¿Ahí no límite. es J, profe? PJ. No, uso variables distintas. El de arriba es Ah, J y la el de. otro es Ah, I. ya, ya, ya. Sí. Mm. Y esto tiene que estar igualado a cero. ¿Por qué? Bueno, porque así dice la... Igualado a cero. Ahora, si vos desarrollas esto, si vos desarrollas esto, acá sacás factor común esta sumatoria. Perdón. Esa sumatoria saca factor común. Más K por este producto, nada más que aquí tengo que cambiar I por J y hasta N, perdón, hasta M. Y acá son los ceros sub J. ¿Me van siguiendo, chicos? Hola. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se escucha. Acá es muy sencillo lo que hice. Saqué factor común, el común denominador de esto. Entonces me queda multiplicado por 1, acá esto. Más K por el producto este. Y todo eso igualado a cero. Como el denominador común pasa al otro miembro multiplicado por 0 da 0, me queda esta expresión como válida, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el límite de esa expresión? Ay, Dios. Yo quiero calcular el límite de... Bueno, quiero calcular el límite cuando K tiende a 0.
K tiende a 0 de esto. ¿Por qué no lo copia? Creo que no lo deja pegar un símbolo matemático en otro. ¿Qué voy a tener que volver a escribir? O de última puede borrar cuadradito el límite y ponerle al lado, pegarlo al lado, sin dentro de esa ecuación, todas las multiplicaciones. Ay, se me borra todo el límite. O póngale valor 1, ya sabemos que va a ser que va a multiplicar todo. Buenísimo. Ahí está. Si vos calculas este límite, este término, como está multiplicado por K, va a desaparecer en el límite. Entonces te va a quedar esto igualado a 0. Y esa expresión te está indicando que cuando vos hagas el lugar geométrico de las raíces y pongas K igual a 0, los polos del lazo cerrado van a coincidir con los polos del lazo abierto. ¿Me explico? Aquí lo estás viendo. Estos polos son los polos del lazo abierto. ¿Ve? Estos polos. Entonces el método dice que se parte de los polos del lazo abierto cuando K vale 0. ¿Y a dónde se llega cuando haces K igual a infinito? Para eso se hace un pequeño se hace un pequeño, o sea, toda esta demostración es para qué. Pregunta: ¿de dónde parte el lugar geométrico de las raíces? Con esto queda demostrado que el lugar geométrico de las raíces, que es cuando K igual a 0, queda demostrado que los polos del lazo cerrado, cuando K vale 0, coincide con los polos del lazo abierto. Ahora, ¿a dónde llega? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? ¿A dónde llega el lugar geométrico de las raíces? Que eso va a coincidir cuando K valga infinito. ¿Sí? Entonces, para demostrar a dónde llega, se hace un pequeño ardid matemático. A esta expresión se la divide por K. Se divide ambos miembros por K. Entonces aquí te va a quedar 1 y aquí, ahí, ay Dios, no me deja meter otra. Te
va a quedar 1 dividido K. Multiplicado por esto. Ahora, si vos calculas el límite cuando K tiende a infinito, el límite cuando K tiende a infinito, te va a quedar 1 dividido K por esa multiplicación de los polos más este K se simplifica con el 1 sobre K. Entonces, en el límite, como 1 sobre infinito es 0, este término va a desaparecer. O sea, este primer término. O sea, desde aquí. Y te va a quedar vivo tan solo este. O sea que, cuando K tiende a infinito, la expresión que te queda es esta. Que los polos del lazo cerrado van a coincidir con los ceros del lazo abierto. ¿Me explico? Sí, profe. Venga. Sí, Entonces, profesor. en el lugar geométrico de las raíces, importantísimo esto, parte de los polos del lazo abierto, cuando K es igual a 0, que sería esto. ¿Cómo puedo hacer para poner un recuadro ahí? Y la tienes que seleccionar la ecuación. Ajá. Creo que ahí puede ponerle el diseño. O, o la puede copiar y pegarla en un cuadro, digamos. Buah. Pero esto es lo importante de esto. O de Puede última seleccionar la la puede forma. Póngale color, resaltar. Pinta, negro. profesor, la puede resaltar con ahí Ponle con Resaltarla con forma. amarillo. Amarillo. Ahí está. Entonces, cuando K es igual a 0, los polos del lazo cerrado coinciden con los polos del lazo abierto. Y cuando K vale infinito, los polos del lazo cerrado coinciden con los ceros del lazo abierto. O sea que el lugar geométrico de las raíces arranca en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Esto es importantísimo. Después viene la condición, o sea, todos los lugares geométricos de las raíces, o sea, todas las raíces del lazo cerrado, los polos del lazo cerrado, pertenecen al lugar geométrico de las raíces, que es una gráfica, y ahí se tiene que cumplir estas dos condiciones, la condición de magnitud y la condición de ángulo. Entonces, lo primero que se hace en el método es estudiar todos los lugares del eje real que pertenecen al lugar geométrico de la raíz. Hay una demostración de eso, que es una demostración gráfica. La conclusión, eso está en los videos estos que yo les mostré la vez pasada. Que pone unos puntos de prueba, pero en definitiva, este video ahí lo explica cómo hace para llegar a determinar los lugares en el eje real que pertenecen al lugar geométrico de la raíz. La reglita es, vos tenés que venir desde la derecha por el eje real
que a la derecha del punto de prueba queda un número impar de, de singularidades, sean cero o sean polos, ese punto de prueba, ese pertenece al lugar geométrico de las raíces. Y si queda una cantidad par, no pertenece. La demostración está en este video. Es una demostración gráfica y, y ahí se ve claramente cómo, eh, cómo se obtiene esa regla. Lo siguiente que tenés que hacer es determinar las asíntotas. ¿Por qué? Porque la reglita esta está muy buena. Pero resulta que hay eh, lazos de control que no tienen ceros, visibles. O sea, tiene ceros invisibles. Para que un sistema sea físicamente realizable, siempre debe tener la cantidad de polos más grande que la cantidad de ceros. O sea, siempre n tiene que ser mayor o igual que m. O sea, la cantidad de polos tiene que ser más grande que la cantidad de ceros. Si bien matemáticamente vos podés escribir una función compleja que tenga mayor cantidad de ceros que de polos, ese sistema físicamente no es realizable. A lo sumo, la cantidad de polos y la cantidad de ceros tienen que ser iguales. Ahora, como en la mayoría de los casos la cantidad de polos es mayor que la cantidad de ceros, quiere decir que hay algunos ceros que son visibles y otros que son invisibles. No es que no existan, existen pero en el infinito. Ahora, el infinito en el plano complejo puede ser para cualquier lugar, digamos. Puede ser para el infinito negativo del eje real, para el infinito positivo sobre el eje real, para el infinito positivo del eje imaginario, para el infinito negativo del eje imaginario, o cualquier punto a lo largo de los 360 grados que tiene el plano S. ¿Me explico lo que digo? Entonces, para ubicarlo a esos ceros que están en el infinito y son invisibles, hay una reglita que es para el cálculo de las asíntotas. Eso ustedes lo van a encontrar. No encontré yo la demostración matemática de eso. Esta demostración está clarísima. Está clarísimo que los polos de lazo cerrado arrancan de los polos de lazo abierto y terminan en los ceros de lazo abierto. Ahora, la reglita para calcular las asíntotas, no tengo la justificación matemática, no la pude encontrar, pero hay una regla que dice cómo tenés que hacer para encontrar esas asíntotas. Como primera medida hay una reglita para encontrar la cantidad de asíntotas. Y como segunda medida hay una reglita para calcular el ángulo que tiene esas asíntotas. Después hay otra regla para calcular en el punto en el cual las asíntotas donde nacen las asíntotas. Y hay otra reglita que es para calcular el punto de ruptura, o sea, el punto, algunos le llaman centroide, el punto del eje real a donde las raíces, o sea, los polos del lazo cerrado, empiezan a tener parte eh, imaginaria. Y después hay eh, otra reglita que hace uso de la tablita de Routh-Hurwitz para saber cuándo el lugar geométrico de las raíces pasa del semiplano izquierdo al semiplano derecho, o sea, cuando el sistema se hace inestable. Esas reglitas en los trabajos prácticos, vamos a ver, están aquí. No me acuerdo en cuál de estos PDF está.
La única que tengo demostración es la regla de Routh-Hurwitz. Acá está la regla para encontrar el ángulo de las asíntotas. Y esta reglita es para encontrar el punto de quiebre, o sea, el punto a donde el lugar geométrico de las raíces se aparta. Por ejemplo, en este ejemplo, vos tenés que este sector pertenece al lugar geométrico de las raíces. Y ahí es fácil de ver, porque acá se dibujan, mira, un polo, un cero, un polo y un cero. Ahora, en el eje real, ¿cuáles son los puntos que pertenecen al lugar geométrico de la raíz? Si vos te venís desde la derecha y te parás en cualquier punto, si la cantidad de singularidades que están hacia la derecha de ese punto es impar, quiere decir que ese punto pertenece al lugar geométrico de la raíz. Aquí, hacia la derecha, ¿cuántas singularidades tengo? Cero, eso es un número par, entonces quiere decir que ese punto no pertenece. En cambio, si me paro aquí, ¿cuántas singularidades tengo? Una, que es este polo. Entonces, ese punto sí pertenece al lugar geométrico de la raíz. Si me paro acá, ¿cuántas singularidades tengo? Dos, no pertenece. Y si me paro aquí, ¿cuántas singularidades son? Tres, porque es un cero y dos polos. Entonces, este punto hasta aquí sí pertenece. Aquí, ¿cuántas singularidades tengo? Tengo tres polos y un cero, o sea, cuatro singularidades. No pertenece. Aquí, ¿cuánto tengo? Cinco singularidades. Impar, sí pertenece. ¿Ves? Porque tengo cuatro polos y un cero. Y aquí, ¿cuántas singularidades tengo? Tengo cuatro polos y dos ceros. Esto quiere decir que este punto no pertenece. Ahora, el lugar geométrico de las raíces, cuando k es igual a 0, va hasta aquí y va a llegar cuando k sea infinito. Cuando k vale 0, el polo de lazo cerrado coincide con el polo de lazo abierto. Y cuando k vale infinito, el polo de lazo cerrado coincide con el 0 de lazo abierto. Aquí es el problema. ¿Por qué? Porque cada polo busca su 0. Pero resulta que los ceros están en el infinito, en este caso. Pero ¿para qué lugar del infinito está? Para allá, para aquí, para aquí, para aquí, ¿para dónde? Esa es la reglita de las asíntotas. Primero y principal para que vos sepas la cantidad de asíntotas que hay. Y después tenés que saber cuál es el ángulo que tiene la asíntota. Y después tenés que saber desde dónde sale, porque acá el lugar geométrico de las raíces, cuando k vale 0 se ubica acá y cuando k vale 0 se ubica aquí. A medida que va subiendo k empiezan a acercarse hasta un determinado momento que se dividen. Una va a buscar su infinito y otra va a buscar su infinito para aquí. Entonces la reglita de cálculo para calcular el ángulo de la asíntota, aquí evidentemente el ángulo de la asíntota es 90 grados. Ahora, ¿desde dónde sale? Hay una regla para hacer ese cálculo. Y después pasa al semiplano derecho Routh-Hurwitz. Y ahí, si es que pasa con la regla con el criterio de Routh-Hurwitz, vos vas a saber si en algún momento K sube hasta que lo hace inestable al sistema. En este caso, evidentemente no. Digamos que eso serían las cosas que hay las reglas que hay para hacer el lugar geométrico de las raíces a mano. Ahora con MATLAB es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. MATLAB directamente te lo grafica y bueno, y te enteras. Ahora, supongamos de que haya ceros complejos conjugados o polos complejos conjugados de lazo abierto. Hay una reglita para calcular el ángulo con el cual sale del polo de lazo abierto o el ángulo que llega a un cero de lazo abierto. Pero eso ya es mucho y ya no lo vamos a ver a eso. Bueno, chicos, vamos a descansar. Ganó Boca, parece, por penales. Así que los hinchas de Boca, hola. Acá estamos, profe.
Los hinchas de Boca deben estar contentos. Bueno, vamos a descansar, nos pasó 10 minutos, chicos. Luego. Mucha Muchas conversación. gracias. Nos Gracias, vemos la profe. semana que viene, el viernes no hay clase, aprovechen para descansar, para estudiar, etcétera. Nos estamos viendo, Bueno, chicos. profe. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Chao, luego. profe.